Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase que corresponde a este día. No sin antes darles el espacio para ver si ya pudieron observar el video que les publiqué de la clase de práctica que vimos un poquito acerca de las variables, acerca de los tipos de datos, cómo se crean. Si tuvieran algún problema en instalación de NetBeans o hay algo que quieran aclarar antes de empezar lo que vamos a ver este día. ¿No? Todo bien, entonces. Bien, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a seguir trabajando siempre en NetBeans y quiero que sigamos viendo un poquito acerca de lo último que estuvimos trabajando en el video anterior. En el video anterior vimos por ahí una aplicación, un ejemplo de aplicación para determinar, por ejemplo, el mayor de dos números. Y al final del video, pues les había dejado una pequeña tarea para que pudiese agregarle a este código que además de determinar el mayor, pues pudiese ser capaz de decirnos si un número, si los números que se introducen a través del teclado son iguales. Entonces, esperaría que lo hayan resuelto porque es parte de ir desarrollando la práctica de esta aplicación. Así que igual, si tienen alguna duda, pues pueden hacerme saber. Al final de la clase vamos a tener un espacio para preguntas o si en algún momento que yo vaya explicando hay algo que no comprenden, pues no tengan pena en preguntar. Pueden consultarme la parte que no hayan comprendido. Bien, hay una parte importante que debemos de considerar cuando nosotros estamos trabajando principalmente con variables, operadores y realizamos, por ejemplo, expresiones a veces muy complejas. Hay una parte interesante que debemos de considerar en ese proceso y es en el sentido de el orden en que se ejecutan las operaciones. Voy a poner, por ejemplo, acá que teníamos la clase esta donde habían varias variables. Voy a poner acá un ejemplo. Digamos de que yo defino una variable entera que le voy a colocar como nombre resultado y a esta variable le vamos a decir que va a ser igual a 8 más 4 entre 2. Analicen por un momento la expresión que tenemos ahí, que me está dando error porque es un doble. Vamos a poner aquí que sea doble para no. Okay. Analicen por un momento la expresión que existe. Resultado X. Bien, analicen un momento la expresión que hemos puesto ahí y díganme cuál sería el resultado de ese valor, cuánto nos daría y escríbanme el resultado en el chat. Vean el resultado o qué valor almacenaría en ese caso la variable X. Lo voy a poner quizás para que veamos mejor el resultado, lo vamos a definir como double y lo voy a imprimir en la parte de abajo. Sería resultado X. Ahora, si gustan, pues pónganme el resultado en el chat de lo que ustedes creen que daría esa expresión o lo que debería de imprimir en ese espacio. Vamos a ver las posibles respuestas. María José me dice que el resultado es 6. ¿Alguien más tiene un resultado diferente? Danilo dice que el resultado es 10. Ajá. ¿Alguien más tiene una respuesta diferente? ¿No? Bien, esta es una cosa muy importante que debemos de considerar cuando estamos realizando una operación. Y les voy a poner aquí, voy a ejecutar el programa para que vean el resultado que vamos a obtener al
colocar esa expresión, el resultado que va a tener la computadora. Y muchas veces nosotros podemos ejecutar una aplicación y el resultado que obtenemos es totalmente diferente y podríamos preguntarnos por un largo tiempo en dónde se encuentra el error, porque realmente no hay error de sintaxis, es básicamente un error de lógica, podríamos decir, que nosotros le hemos dado. Y si se dan cuenta, el último valor impreso es el valor de 10, que es justamente el que nos dijo Danilo Alejandro. ¿Y por qué da el valor de 10? Pues en esta expresión que tenemos acá, hay un orden en el que se realizan las operaciones. Realmente la operación no se realiza de izquierda a derecha como normalmente nosotros acostumbramos, sino que hay un orden jerárquico de los operadores. La operación se realiza, en este caso, teniendo como jerarquía la multiplicación y la división como mayor prioridad y luego la suma y la resta. En este caso, primero divide 4 entre 2 y el resultado es 2 y posteriormente le suma 8. Por eso es que el resultado que obtenemos es un resultado de 10. Si nosotros quisiéramos obtener un resultado de 6, como lo dicen sus compañeros, entonces tendríamos que utilizar símbolos de agrupación. En este caso tendríamos que agregar aquí un paréntesis para que la máquina primero sume 8 más 4 y el resultado lo divida entre 2. Entonces, esta parte podría ser algo que para nosotros pues es muy simple, es una fórmula que por lógica debería darnos el resultado de 6, pero no es así porque la máquina internamente realiza la operación de distinta manera. Entonces, eso se le conoce como orden jerárquico de los operadores. Yo les voy a subir un documento donde ustedes van a poder apreciar cuáles son los operadores que tienen mayor jerarquía y en qué orden deberían de ejecutarse cuando tenemos expresiones muy largas. La mejor manera en la que nosotros podemos hacer operaciones es siempre agrupándolos en paréntesis. Si hay algo, por ejemplo, dentro de una fórmula que nosotros queremos que se ejecute primero, pues la recomendación es siempre que utilicemos paréntesis para poderlos agrupar. Esa es la idea principal. Bien, eso se le conoce como el orden de los operadores. De ahí quiero que veamos un elemento adicional de Java, que es parte de los operadores. Hay un proceso dentro de las máquinas, por ejemplo, cuando nosotros queremos realizar operaciones matemáticas complejas, hacer de nuevo los algoritmos sobre esas operaciones sería muy complicado. Por ejemplo, si queremos calcular la raíz cuadrada, queremos calcular la raíz cúbica, queremos elevar un número a una potencia X, ¿cómo podemos hacer para poder expresar o poder realizar ese tipo de operaciones? Incluso si queremos sacar el seno, el coseno, queremos aproximar valores, cosas como esas, ¿cómo podemos realizarlas? ¿Cómo podemos desarrollarlas? Pues hay una clase en Java que ya viene incorporada que se llama maths. La clase maths, si ustedes le escriben maths, esa tiene una serie de métodos y una serie de propiedades. Bueno, de hecho tiene dos propiedades, la propiedad pi y la propiedad e. Estos son valores que yo puedo obtener, son constantes de hecho. Si yo, por ejemplo, le pongo en esta parte que me imprima maths.pi, básicamente lo que voy a obtener es el valor de 3.1416 al final. Entonces, ya no es necesario ni siquiera que nosotros lo definamos en una constante, sino que ya viene incorporado dentro de la clase math y automáticamente lo podemos utilizar en el momento que nos plazca. Y de igual manera existe una serie de métodos. Por ejemplo, si yo quiero, digamos, elevar un número de elevar 2 a la octava potencia, ¿cómo hacemos para poder calcular ese tipo de operaciones? Hay un método dentro de la clase math que se llama POW, en el que yo puedo colocar primero la base y luego el exponente. Por ejemplo, 2 elevado a la 8, lo ponemos de esa manera, y el resultado que haría la máquina sería generarnos esa expresión. De igual manera, yo puedo... Aquí lo tenemos, 2 elevado a las 8 es 256. De igual manera, yo puedo utilizar, por ejemplo, hay una función que se genera la raíz cuadrada. Yo le puedo poner acá punto, se llama sqrt. Y aquí le puedo poner, por ejemplo, perdón, se llama punto sqrt. Y de igual manera yo le puedo poner dentro un valor, por ejemplo la raíz cuadrada de 16, y al momento de ejecutarlo pues nos devolvería
ese valor. Entonces ya hay esta clase ya tiene una serie de métodos que nos ayudan a calcular, por ejemplo, convertir de radianes a grados, de grados a radianes, sacar el seno, el coseno, la tangente, elevar un número, la raíz cuadrada, todo eso ya está expresado en ese tipo de variables. Incluso aquí solo puedo sacar la raíz cuadrada, pero si yo quisiera, por ejemplo, sacar la raíz cúbica, puedo inventarme una fórmula matemática. Según las reglas matemáticas, dice que la raíz enésima de un número es igual a ese número elevado a la 1 sobre la raíz. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar la raíz cúbica de 125, lo que hago es elevarlo a la 1 medio. Raíz cúbica sería a la 1 tercio. ¿Okay? Entonces, eso sería la fórmula para poder sacar la raíz cúbica de 125, que en teoría debería de ser, si no me equivoco, debería de ser 5. Entonces, ya no es necesario que nosotros andemos buscando, aquí me parece 125 es... Bueno, tendríamos que poner el número pequeño para que nos devuelva el resultado. Pues. Pero bien, la idea de esto es que podemos sacar ese tipo de expresiones. Esa nos ayuda, como les digo, a ejecutar un montón de procesos muy complejos. De ahí otro tema importante que debemos de considerar son las constantes en Java. ¿Cómo se definen las constantes o qué significan constantes? Así como hemos visto hasta ahorita en la parte de las variables, las constantes son elementos que nosotros definimos en un principio y que no varían durante la ejecución de una aplicación. En este caso, para poder definir una constante dentro de una aplicación Java, es necesario utilizar una palabra que se llama static, luego ponerle la palabra final y luego definir el nombre de la constante. Generalmente los nombres de las constantes por convención se utilizan en letras mayúsculas, así que aquí le pondría días, semana, por ejemplo, esto podría ser una constante, y le pongo el valor de 7, y esa ya está definida como una constante. Aquí le falta el tipo, de tipo entera, y aquí tenemos día de la semana. Solo que en ese caso, nosotros tendríamos que definir esta constante como parte de los elementos que contiene una clase. Eso lo vamos a estar utilizando más adelante. Definirlo como un elemento estático, como una propiedad de la clase principal. Ahorita la hemos definido dentro del método main, pero pues podríamos definirlo acá afuera y ahí establecer esa constante. Pero de igual manera, ya cuando estemos trabajando con la definición de objetos y toda esa parte, vamos a entender muy bien cómo funcionan estas variables estáticas. Si yo le quito final, ahí así ya me la define, ahora sí ya la puedo utilizar. La idea es de que la palabra final es la que realmente define que esta es una constante. Significa que si más adelante, por ejemplo, yo intento hacer este proceso, días-semana, y le pongo, por ejemplo, 6. Entonces la máquina probablemente me va a dar un error en tiempo de ejecución porque dice que no puedo asignar un valor a una variable de tipo final, o en otras palabras, a una constante dentro del proceso de ejecución. ¿Ok? Entonces hay que considerar ese elemento básico. Hasta acá tenemos definidas la parte de las constantes. No sé si tienen alguna pregunta, duda con respecto a estos elementos. ¿No? ¿Todo claro? Ok. Voy a generar un nuevo proyecto y a este proyecto le voy a poner clase 2 práctica porque vamos a trabajar de hecho con otros elementos por acá. A este le voy a poner clase 2 práctica. Y le voy a quitar ese create class para que yo pueda personalizar mis propias clases dentro de mi aplicación. Entonces aquí le vamos a dar finish y aquí ya me va a crear otro proyecto. Teníamos el proyecto clase 1 práctica, ahora me va a crear el proyecto clase 2 práctica. Con la diferencia que este pues va a quedar completamente vacío. De hecho me pone un paquete por defecto. Vamos a insertarle un paquete
Aquí le dan clic derecho donde dice Source Package, luego se van a New y aquí hay una opción que dice Java Package. Más adelante les voy a explicar cuál es el objetivo de crear paquetes, porque nosotros podemos colocar esos elementos dentro de un proyecto y vamos a analizar cómo es que se genera la estructura de directorios o archivos ya dentro de la aplicación. En este caso, a este paquete yo le voy a poner estructuras lógicas. ¿Okay? Ese es el nombre del paquete. Y si vamos a crear una clase, pues le damos New dentro del paquete y ahora le ponemos Java Class y aquí ya le podemos poner el nombre. Le vamos a poner en este caso a la primera clase, le vamos a poner ejemplo 1. ¿A qué se le conocen como estructuras de control? Que es el tema que vamos a tratar en este momento. Vamos a hablar acerca de estructuras de control. ¿Okay? ¿A qué es lo que se le conoce como estructuras de control? Básicamente las estructuras de control los que nos permiten es cambiar, digamos, el flujo que tiene una aplicación cuando nosotros la estamos ejecutando. Cuando pues nosotros creamos, por ejemplo, decisiones, esas decisiones ejecutan uno u otro proceso dependiendo del resultado de una expresión. Eso normalmente se le conocen como estructuras de control de flujo. Y en el concepto de programación normalmente se le conocen como bifurcaciones, o sea, procesos en el cual cambiamos la lógica del programa. Ya no se ejecuta de manera lineal, línea tras línea dentro del código, sino que en algún momento puede cambiar el flujo de la aplicación. Y eso hace que nosotros creemos aplicaciones un poquito más complejas. La primera estructura de control que vamos a aprender a utilizar es la sentencia o la instrucción if, ¿okay? Que es una condicional. En el video anterior yo les puse un ejemplo de la estructura if, de un operador que es el signo de pregunta que funciona como un if, pero ¿cuál es la diferencia de utilizar ese operador con utilizar la instrucción if? Que en el caso, en ese ejemplo que les puse en el video, si alguno ya lo vio, van a notar que lo que hacemos es devolver una expresión. De hecho, aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Dependiendo del resultado de esta expresión que hemos puesto acá, este operador lo que hace es devolver la parte verdadera o devolver esta parte que tenemos acá, que sería la parte falsa. Pero solamente puede devolver o esta o esta expresión. Y yo no puedo ejecutar más operaciones acá. Yo no puedo hacer procesos más complejos. Entonces sirve para realizar comparaciones en expresiones simples, en cosas bien básicas. Pero cuando nosotros trabajamos con la sentencia if, podemos establecer condiciones en una aplicación en donde nos permite ejecutar varias sentencias. ¿Cuál es la estructura básica que tiene una sentencia if? Nosotros colocamos una condición, abrimos unas llaves y dentro de esas llaves nosotros colocamos ahí dentro el bloque de instrucciones. Voy a poner esto en comentarios para que no nos dé error. Entonces acá adentro nosotros colocamos un bloque de instrucciones. Y así es como funciona en este caso la sentencia if, ¿ok? Ponemos if, condición y un bloque de instrucciones. Ese bloque de instrucciones es el que se va a ejecutar siempre y cuando la condición que tengamos acá sea verdadera o se cumpla. Si esta condición que ponemos acá es falsa, entonces el flujo del programa se traslada justamente después de las llaves. El código se sigue ejecutando justamente acá abajo e ignora el bloque de instrucciones que tenemos acá por el resultado de la expresión. Esa es la manera más básica que nosotros podemos utilizar de la sentencia if. Sin embargo, existe otra manera. Nosotros podemos colocar un if, colocamos condición, abrimos en este caso llaves, cerramos llaves, aquí vamos a colocar las instrucciones y acá podemos colocar un else. Este else sería en el caso que nuestra instrucción que colocamos en la parte de arriba sea falsa. Aquí vamos a colocar también un grupo de instrucciones. Entonces, si la condición que tenemos aquí es verdadera, entonces lo que hace la máquina es ejecutar este bloque de instrucciones. Pero en caso contrario, que esta condición que tenemos acá sea falsa, entonces se ejecuta este otro bloque de instrucciones que tenemos acá.
Partiendo de esta idea, vamos a crear un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Voy a poner aquí, ¿se acuerdan que aquí vamos a colocar el método main para que esta clase sea ejecutable? Y abreviado es public static point main. Y cuando ya le damos tab, él automáticamente lo escribe. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear una pequeña aplicación que nos calcule si un número que introducimos a través del teclado es par o impar. Para eso, pues, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra clase scanner, que es la que nos permite digitar valores a través del teclado. Aquí le pongo new scanner, paréntesis, system.in, punto y coma. Si se dan cuenta, aquí nos aparece marcado de rojo. Eso nos indica de que este elemento no existe, no está definido. Y lo que hicimos en la clase anterior fue colocar aquí en la parte de arriba la sentencia import para poder colocar o extraer este elemento que tenemos acá. Pero en este caso, si nosotros no queremos estar escribiendo, le podemos dar al Enter en nuestro teclado y ahí nos van a aparecer el grupo de opciones. Solo que tienen que tener cuidado que el mouse, o en este caso, perdón, el puntero de donde digitamos, el cursor, debe de estar sobre la palabra que se muestra en rojo. Le damos al Enter y ahí él nos sugiere qué podemos hacer con este elemento que no está definido. Podemos agregar un import para la clase java.util.scanner o podemos crear una clase scanner en el paquete que tenemos, podemos crear un constructor, etcétera, etcétera. En nuestro caso, debería de ser agregar el import. Y si se dan cuenta, en la parte de arriba, vean, ya aparece la sentencia import aplicada. Nos hace la vida más fácil. Entonces, vamos a introducir un número, así que debemos de definirlo como tal. Le vamos a poner al número, le vamos a poner B1 y luego ponemos un system sin el ln, y acá le vamos a poner, entre comillas, digite un número. ¿Ok? Y dos puntos. Y luego B1 va a ser igual a la variable t.nextInt. Deben de considerar siempre al momento de utilizar esta clase que tenemos acá que se llama scanner, que si el valor que yo definí acá es entero, entonces yo debo de poner un nextInt. Si el valor que definimos arriba es un double, entonces yo aquí debo de definir un next double. O sea, el valor debe de coincidir con el tipo que nosotros tenemos acá para no ocasionar conflictos al momento de introducir el valor. Cabe mencionar que ahorita todos los ejemplos que estamos haciendo son en base a consola, pero por supuesto más adelante vamos a construir aplicaciones en modo gráfico, que ya se vean en ventanitas, que podamos hacer formularios y todo eso. Pero la idea básica ahorita es que aprendamos las nociones del lenguaje y posteriormente nos adentremos a cosas un poquito más complicadas. Bien, ya tenemos el valor introducido. Ahí vamos a digitar un valor. Si yo ejecuto en este momento este archivo, vamos a dar clic derecho acá y le vamos a dar un file. Este se encarga de compilarlo y después de compilarlo nos va a pedir el número en la parte de abajo. Y aquí tenemos ya, digito un número, digito cualquier número y automáticamente me permite almacenar en una variable. Pero hasta ahí no hacemos nada. Entonces, lo que yo necesito ahorita es saber si al digitar ese número, que la máquina me diga si ese número es par o impar. Es una condición simple, nada más para ver el ejemplo de cómo funciona el comando if. Entonces, lo que hacemos es ponerle un if. Y hay que considerar cómo sabemos cuando un número cualquiera, no importa el que sea, pero cuando un número cualquiera sea par o impar. Pues aquí es donde utilizamos en este caso el operador de porcentaje para sacar el residuo de una división entera, porque debemos de considerar lo siguiente. Los números pares, el residuo de la división es 0, siempre, ¿ok? Y los números impares, el residuo el residuo siempre va a ser 1. Por ejemplo, si yo divido 4, lo divido entre 2, aquí deberíamos de colocarle que la división de un número par entre 2 siempre va a ser 0. Si yo divido 4 entre 2, el resultado es 2.
pero el residuo es 0. ¿Ok? Ahora, si yo divido un número, por ejemplo 5, lo divido entre 2, el resultado va a ser 2, pero me va a restar o me va a sobrar 1. Entonces, aquí es donde debemos de considerar esa parte. ¿Qué tengo que hacer acá entonces? Evaluar esa variable B1. Le digo que si la variable B1, el residuo de dividirla entre 2 es igual a 0, entonces eso me va a hacer un proceso. Ahora, aquí si se dan cuenta, me está generando un pequeño error. Y se lo puse de hecho adrede. Si alguno ya vio el video de la clase anterior, se va a dar cuenta que el signo igual no se utiliza para hacer comparaciones. El signo igual es como tal, es un signo de asignación. Y si leo esa expresión, básicamente lo que le estoy diciendo es que me asigne el valor de 0 a la variable B1. De hecho, si yo quito el porcentaje, vean, de manera interna lo que haría es decirme que le asigne este valor a esta variable, a la variable B1. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para que esto no me genere error? Es utilizar el operador correcto, que en este caso sería igual igual. Con el igual igual, entonces sí ya estoy comparando. Le estoy diciendo que si el resultado de dividir B1 entre 2, si el residuo, perdón, de dividir B1 entre 2 es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Voy a poner un south o un println y acá le voy a poner el número es par. Por el caso contrario, o sea, en el caso contrario que eso no sea así, entonces le vamos a poner que el número es impar. Con eso yo ya puedo introducir cualquier número que se me ocurra. Cualquier número que se me ocurra, ya lo puedo introducir y la máquina debería de decirme si ese número que nosotros hemos introducido, de hecho es un número par o impar. Voy a poner aquí, por ejemplo, 5 y me dice que es impar. Si vuelvo a correr la aplicación y ahora en lugar de 5 le digitamos el valor de 10, por ejemplo, ahí me dice que es par. ¿Qué es lo que hace este proceso? Evalúa esta condición. Si esta condición, si este valor, si esta condición es verdadera, la que hemos remarcado acá, si esto es verdadero, entonces ejecuta este código que tenemos en esta línea. Pero si esta condición que tenemos arriba es falsa, entonces ejecuta esta otra condición que tenemos en la parte inferior. Cabe mencionar que aquí podemos tener varias líneas de código. Y esas líneas de código que están encerradas entre esas llaves delimitan lo que va a ejecutar en el caso de que la expresión sea verdadera o falsa. Y luego de ejecutar esos códigos, pues sigue funcionando en la parte inferior. Sigue ejecutando lo que se encuentra abajo del if. Esa es la manera, la otra manera de utilizar la sentencia if. Sin embargo, todavía hay una tercera forma, se lo voy a poner acá, de usar la sentencia if. Nosotros podemos poner if condición y abrimos llaves y aquí colocamos un grupo de instrucciones y luego cerramos en la parte inferior y podemos colocar acá un else if. Entonces, ese else if me permite colocar una segunda condición y en esa segunda condición volver a colocar otro bloque de instrucciones y en ese bloque de instrucciones todavía volver a colocar otro else if si es necesario. Abro otra llave, coloco otro grupo de instrucciones, cierro la llave y todavía puedo agregar al final un else. Y en ese else, por supuesto, puede llevar otro grupo de instrucciones y cerrarlo con una llave. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si esta condición es verdadera, lo que hace es ejecutar este bloque de instrucciones que tenemos acá. ¿Ok? Lo ejecuta y finaliza. Se viene hasta el final. Sigue corriendo el programa en esta parte de acá. Ahora, si esta condición, si la primera condición que tenemos acá es falsa, entonces ignora este bloque de instrucciones y viene a evaluar la segunda condición. Evalúa la que tenemos acá. Si esta condición es falsa, entonces es verdadera, perdón, entonces ejecuta este bloque de instrucciones y al finalizar se viene a la línea de abajo. Ahora, si esta condición que tenemos acá es falsa y esta es falsa, entonces se evalúa la tercera y así sucesivamente. Si todas las condiciones establecidas son falsas, entonces se ejecuta el bloque de instrucciones que se encuentra en el else, que sería, digamos, lo que me queda.
es el resultado de que todas las de arriba dieron falso, entonces ejecuto esta parte de acá. Esa es la forma, digamos, más completa que podemos utilizar, en donde nosotros podemos analizar el valor de una variable con un poco más de sentido. Por ejemplo, acá, ¿qué podríamos hacer con un ejemplo? Digamos, digamos, imaginemos que tenemos unas notas. Entonces voy a definir aquí una variable que se llame nota. Creo que no sé si se recuerdan que cuando ustedes estaban en el colegio, les pedían, les colocaban en las notas bueno, muy bueno, excelente, etc. Entonces aquí yo puedo colocar, decirle introduzca una nota, 2 puntos, y vamos a imprimir la nota. Si se dan cuenta, aquí ya no tuve que redefinir la variable t, porque ya está definida arriba, solo nada más la vuelvo a invocar, y me puede servir para introducir todos los valores que yo deseo. Bien, esa nota que tenemos acá, la vamos a evaluar. Vamos a decir que si la nota que tenemos acá es mayor que 9, vamos a poner eso entre paréntesis, y vamos a utilizar los operadores condicionales que vimos en la clase anterior. Espero que hayan visto la clase anterior para que sepan de lo que estoy hablando. Y la nota es menor que 10. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner que imprima excelente. ¿Ok? En caso contrario, ahí vamos a establecer la segunda condición. Vamos a copiar eso que tenemos acá para hacerlo más rápido. Aquí le vamos a poner que, por ejemplo, si la nota está, lo vamos a hacer rapidito para no tener muchas opciones. Si está entre 6 y 8, tendríamos que poner mayor o igual para que sean incluyentes y menor o igual para que lo incluya. Y la otra sería si la nota es mayor o igual que 6 y menor o igual que 8. Vean que los estoy colocando como entero porque la variable es entera. Asumimos que estamos evaluando notas enteras. De hecho, cuando evalúan a los niños en el kinder, los evalúan con notas enteras y no con decimales. Pero nada más es para ponerlo como ejemplo. Entonces aquí le vamos a poner muy bueno. ¿Okay? Y vamos a poner un tercer caso más. Y aquí vamos a evaluar que la nota esté entre, digamos, 3 y 5. Y aquí le vamos a poner que imprima bueno. En el caso que no esté en ese rango, entonces le vamos a poner que imprima malo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta que he puesto varias condiciones. Si el valor que yo digito se encuentra entre 9 y 10, entonces digito excelente. Si el valor se encuentra entre 6 y 8, entonces voy a mostrar muy bueno. Si el valor se encuentra entre 3 y 5, entonces voy a mostrar bueno, y si no, pues mostraría malo. Entonces, si ejecutamos ya esta aplicación, dice que tiene un error. A ver. Si ejecutamos ya esta aplicación, damos run file. Aquí, bueno, esto nos pide el número par, le voy a poner 5, y ahora nos pide la nota. Digamos que la nota que le voy a poner es 7. Entonces, al ponerle 7, si se dan cuenta, me colocó aquí muy bueno. ¿Por qué? Porque en la nota que yo digité pregunta si el 7 es mayor o igual que 9 y menor o igual que 10. No, entonces se pasa a la siguiente y evalúa. ¿Es la 7 mayor o igual que 6? Sí, orden. ¿Y menor o igual que 8? Es correcto. Entonces devuelve muy bueno. Entonces, cuando termina esto, se viene hasta el final y ahí termina la aplicación. Esa es la manera de utilizar el else if de una forma un poco más completa. De ahí quiero que veamos otra sentencia. Voy a crear otro ejemplo de programa acá para que entendamos. Voy a poner Java Class y a este le voy a poner ejemplo. Hay otro comando de bifurcación, además del if,
que en nuestro caso se llama la sentencia switch. La sentencia switch funciona algo parecido, es como una alternativa a este formato que tenemos del if, que es un poco más compuesto. Solo que la diferencia es que el switch, cuando nosotros evaluamos, no podemos colocar evaluaciones complejas como esta, sino que deben de ser evaluaciones más simples. ¿Cómo funciona en ese caso el switch? ¿O cuál es la sintaxis del comando switch? La sintaxis del comando switch es, en ese caso, colocamos el comando o la sentencia. Luego colocamos una expresión, que es la expresión que vamos a evaluar. Y luego colocamos llaves. Y dentro de esas llaves, nosotros vamos a ir colocando casos. Le vamos a poner case, por ejemplo. Y acá le vamos a poner case valor 1, los dos puntos, y la sentencia que yo quiero ejecutar. Y luego, si es necesario, puedo colocar un break. ¿Sí? Luego puedo colocar un case valor 2, dos puntos. Colocamos una sentencia 2, un punto y coma y un break si es necesario. Y así podemos colocar o seguir colocando más casos. Podemos colocar un caso valor 3, dos puntos, sentencia 3 y un break si es necesario. Ahora, también ese tiene al final un default. Este default es como el else que teníamos en el if, y eso es en el caso que todas las expresiones de arriba sean falsas, entonces él ejecuta lo que tenga el valor por default. Aquí iría también una sentencia n, por ejemplo, y por supuesto el break. ¿Ok? Aquí es punto y coma. Esa es la manera en cómo funciona el switch. Es la manera en cómo lo incorporamos. Para entenderlo mejor y para ver cómo funciona, vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Voy a poner acá, siempre en esta sección, vamos a poner el public static void main. Y acá lo primero que vamos a hacer es siempre utilizar la clase scanner, porque, bueno, no vamos a utilizar la clase scanner. Vamos a hacerlo con una variable simple. Voy a definir el char C. ¿Se recuerdan que vimos en el video? Les invito a que vean el otro video para que no, cuando yo hable en esta parte, entiendan muy bien a qué me refiero. Vimos en el video anterior que hay tipos de datos en Java. En ese caso se le conocen como datos primitivos. El entero, el double, el long, el bytes, el boolean son tipos de datos primitivos y entre ellos se encuentra el char. El char es un tipo de dato que solamente almacena una letra, un carácter, un símbolo, por ejemplo, un paréntesis, un asterisco, una letra de la A a la Z. Solo almacena un valor como tal. Hay un tipo de dato que es el string que permite almacenar ya varias letras, pero en este caso el char solamente almacena una letra. Entonces lo que vamos a hacer acá es que le vamos a decir que este char va a ser igual, vamos a hacer esto también lo vimos en la clase anterior, se le conoce como casting. Vamos a hacer un casting de un proceso matemático que vamos a utilizar acá. La clase mat tiene un método que se llama random. Este método que se llama random, fíjense lo que hace. Hay que entender lo que hace. Ese método random genera un número aleatorio mayor que 0 y menor que 1. O sea, no puede ser ni 0 ni puede ser 1. Puede ser 0.5, 0.9, 0.9999, etc. Pero no puede ser 1. O sea, genera un número aleatorio que por ende es un double que está entre 0 y 1. Entonces, ese random ahorita me genera un número al azar cualquiera. Toma como base una fórmula matemática para generar ese número al azar. Ese número al azar que generamos, yo lo voy a multiplicar por 26. ¿Qué es 26? 26 es el número de letras que tenemos en la tabla de códigos ASCII. Y a ese número 26 yo le voy a sumar
le voy a sumar, entre comillas, la letra A. Esta es una comilla simple. Y alguien va a decir, pero ¿cómo es que le voy a sumar una letra A? Si se recuerdan también cuando estuvimos trabajando en la clase anterior y si vieron el video, los datos de tipo char que tenemos acá, generalmente lo que se almacenan o se definen con letras entre comillas simples. Si colocamos letras entre comillas dobles, corresponde a un string. Pero en este caso, el dato de tipo char se definen con comillas simples. Entonces acá básicamente esto lo que está identificando es un dato, un carácter char. Ese carácter char de manera interna tiene asociado un número entero. En este caso, ese número entero en esa letra A corresponde al número 97 en la tabla de códigos ASCII. Si ustedes ponen en internet tabla de códigos ASCII, van a encontrar el valor numérico que está asociado a cada uno de los caracteres que se encuentran en la computadora. Antes, por ejemplo, hace muchísimos años, cuando no existía el entorno gráfico tan bonito como ahora, sino que las computadoras empezaban, cuando uno quería, por ejemplo, poner una ñ, presionaba en el teclado la tecla Alt, y luego escribía 165 en el teclado numérico y le aparecía la ñ. Ese 165 correspondía a la tabla de códigos ASCII. Ustedes pueden hacer una prueba en su computadora, ustedes pueden escribir en ese momento presionando la tecla Alt y luego en el teclado numérico escriben 97 y le va a dar como resultado la letra A minúscula. Si presionan Alt y escriben 65, les va a dar como resultado la letra A mayúscula. ¿Ok? Entonces, como la letra A mayúscula se encuentra en la tabla de códigos ASCII del 97 en adelante, significa que el 97 es la A, el 98 es la B, el 99 es la C y así sucesivamente. Básicamente lo que me está devolviendo esta fórmula que tenemos acá es una letra aleatoria. Les voy a decir por qué. Digamos de que el random, por A o B motivo, lo voy a poner acá. Digamos que el random devuelve 0.5. ¿Ok? Porque devuelve un número mayor que 0 y menor que 1. Entonces me devuelve 0.5. Ese 0.5, si lo multiplico por 26, el resultado de ese valor es 13. ¿Ok? Porque es la mitad. Si a ese 13 yo le sumo 97 más 97, el resultado de ese valor sería 110. Significa de que el resultado de todo eso, de ese valor de 110, que es un entero, lo voy a transformar a char y eso me va a devolver una letra cualquiera, que es en ese caso la letra de la posición 110. Por lo tanto, esta fórmula que tenemos acá básicamente me está devolviendo una letra al azar. ¿Ok? Partiendo de esto, pues lo voy a imprimir para que sepamos. La letra es, le voy a poner acá. Si algo no entendieron, pues deténganme y me preguntan. La idea es que entiendan cómo está funcionando el código. Y ahora voy a hacer un switch. ¿Okay? Y el switch, según la regla, dice que debo de colocar una expresión. ¿Cuál es la expresión? En este caso, la letra C. Y luego debo de abrir unas llaves y voy a poner acá los diferentes case. Como lo que estoy evaluando es un valor de tipo char, entonces las comparaciones deben de ser con comillas simples. Si yo estoy evaluando un entero, por ejemplo, aquí deberían de ser números. Pero en este caso estoy evaluando un valor de tipo char. Entonces le pregunto si es la letra A, 2 puntos. No voy a hacer nada. Voy a poner aquí abajo, en caso que sea, ya más adelante van a entender por qué, la letra E, 2 puntos. Voy a poner otra vez, en caso que sea, la letra E sería la letra I, 2 puntos. En caso que sea la letra O, 2 puntos. En caso que sea la letra U, alguien me va a decir, pues entonces nos estamos aprendiendo las vocales. Aquí le voy a poner que me imprima es una vocal. ¿Okay? Y aquí le voy a poner un break. Vean, le voy a poner un break, una sentencia break, después de haber impreso el valor. Ya le vamos a entender por qué hicimos eso. Y le pongo un default. Default. Y en el default le voy a poner que imprima. Sería un south
En lugar, aquí no dice vocal, vocal. En lugar de vocal, que diga es una consonante. ¿Ok? Bien, veamos qué sucede al ejecutar este programa. Voy a dar clic derecho, le voy a dar que compile, que corra, perdón, y vamos a ver el resultado acá. Eso, por supuesto, me va a generar, en este caso me generó la letra O, que es una letra al azar, y me dice que la letra O es una vocal. Si lo vuelvo a generar, eso me vuelve a colocar un número, o me vuelve a generar un número al azar, me dice la G, y pues de nuevo vuelve a ser una consonante. Si lo vuelvo a ejecutar, me va a volver a generar una letra al azar, cualquiera, y ahí me va a decir, o me debería decir que es una, por ejemplo, vocal. Bien, ¿cómo interpreto todo este proceso? ¿Qué es lo que está haciendo todo este proceso? Van a notar, por ejemplo, que yo le puedo poner acá un shout y decirle es la letra A. Y van a ver lo que sucede. Y aquí vamos a poner otros shouts. Y le vamos a poner es la letra E. Y lo vamos a hacer hasta la I. Es la letra I. Que era letra I. Y vamos a ponerle esa también. Es la letra O. Vamos a dejar hasta ahí. Y vean qué es lo que sucede si lo dejo así. En este momento esperemos que nos genere una vocal. Hay 26 posibilidades. Pues nos generó una P, que es la constante. No hubo nada. No hubo problema. Porque se ejecutó el código que tenemos en la parte de abajo. Pero quiero que vean cuando se genera una vocal. Una M. Vamos a volverlo a correr. Si no, lo vamos a forzar. Otra P. Ese número al azar no es, técnicamente no es predecible porque lo que hace es generar un número de acuerdo al reloj. Me generó la U, pero yo necesito que me genere otra vocal. Déjenme ver si podemos hacer que genere otra vocal. Si no, pues lo vamos a forzar. Vamos a ver la... Vean, por ejemplo, acá me generó la letra A. ¿Ok? Y me imprimió, es la letra A, es la letra E, es la letra I y es la letra O y es una vocal. ¿Cómo pudo hacer eso? Vean, lo que sucede es lo siguiente. Con el switch funciona de esta manera. Si la condición, la primera condición, que es en este caso acá, es verdadera, si la letra que se generó al azar es una letra A, entonces imprime esto. ¿Ok? Y como no le hemos puesto un break, entonces él continúa imprimiendo el resto de resultados. Aquí sigue imprimiendo esta parte, sigue imprimiendo esta parte y esta parte y esta parte. Lo vamos a ir haciendo, vamos a forzar las letras para que vean los ejemplos. Le voy a poner aquí, digamos que C va a ser igual, ahora lo vamos a hacer con la letra E, para que vean cómo funciona. En este caso, corre el programa y van a notar que al correrlo con la letra E, vean, aquí dice es la letra E, pero significa de que la primera condición fue falsa, por lo tanto esto no se ejecutó, esta línea no corrió, porque la primera condición era falsa. Pero la segunda sí fue verdadera, por lo tanto se ejecutó esta línea y como ya sigue siendo verdadera, ejecuta el resto. Ejecuta esta y ejecuta esta, ¿ok? Ya no ejecuta el default porque tengo un break, no porque seguiría ejecutándose. Entonces, cuando existen este tipo de probabilidades, para que no se ejecute el resto, tengo que agregar una sentencia break. Por ejemplo, acá puedo poner un break, ¿ok? Y le puedo volver a ejecutarlo. Y de hecho la máquina me va a decir es la letra E cuando yo le ejecute. En ese momento, cuando lo corra, me dice que es la letra E. Sin embargo, ya no ejecutó la parte que dice que es una vocal. Porque como ya no se cumplió, ya puse, perdón, un break, se cumplió esta condición, se puso un break, entonces automáticamente se traslada hacia esta línea y sigue corriendo el programa. Entonces ahí depende de la utilidad que nosotros le demos a
a este switch, así es como vamos a obtener estos famosos resultados. En este caso acá, pues, lo hemos hecho nada más para definir vocales. Le voy a poner un ejemplo más básico. Aquí voy a definir una variable simple. Una variable simple que diga días, semana. Y semana. Y le voy a poner, en este caso, 4. Día, semana sería. Día, semana. Le voy a poner 4. Le voy a poner un switch. Y entre paréntesis, día, semana. Abrimos llaves y vamos a ver qué es lo que pasa acá. Yo le puedo poner un case 1, 2 puntos. 2 puntos. Vean que aquí ya no tengo que ponerlo entre comillas simple porque este es un valor entero. Case 2, case 3, case 4, case 5. Y acá en el 5 yo le puedo poner un días laborales. ¿Ok? Y lógicamente en la parte de abajo puedo poner un case 6, 2 puntos. Bueno, aquí debería de poner un break. Case 6, 2 puntos. Case 7. Y aquí debería de poner fin de semana. ¿Ok? Entonces, si ejecuto esta aplicación, ahorita así como está, van a notar que al momento de correrla, bueno, va a seguir siempre con la letra en la parte de arriba, pero quiero que vean la parte de la semana. Yo le he puesto un valor de 4, entonces dice que es un día laboral. Entonces, en el caso que sea 1, 2, 3, 4 o 5, sería días laborales. Si es 6 o 7, sería fin de semana. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, le pongo 1 en la parte de acá, entonces ejecutaría, en ese caso, días laborales. Pero si luego, ahí dice días laborales, pero si luego le cambio el 6, ahora vamos a obtener en la parte de abajo fin de semana. ¿Okay? Esa es la funcionalidad que tiene en este caso el comando switch. No sé si tienen alguna pregunta, duda. ¿No? Espero que se encuentren por ahí o no me hayan dejado solo. Ok, bien. Veamos ahora otro ejemplo. Ya vimos dos sentencias de control. Vimos el if y vimos el switch. Hoy vamos a ver en esta parte de acá el uso de otra instrucción. Se lo voy a poner en una clase nueva para que lo tengamos como ejemplo. Le vamos a poner ejemplo del while. ¿Okay? Existe otra sentencia de control que sirve para crear bucles. Y ese normalmente se le conoce como la sentencia while. La sentencia while tiene una sintaxis, vamos a ponerlo aquí con asterisco de una vez. La sentencia while tiene una sintaxis muy peculiar. Lo que hace es evaluar el resultado de una expresión booleana y dependiendo del resultado de esa expresión booleana, ejecuta un bloque de sentencias. Aquí ejecuta un bloque de instrucciones, ¿ok? Entonces, si digamos la expresión en el momento que se está ejecutando es verdadera, entonces ejecuta ese bloque de instrucciones las veces que sea necesario. Existe una sentencia adicional que, digamos, es similar a esta, que es la sentencia do while. ¿Cuál es la sintaxis de la sentencia do while? ¿O cómo funciona la sentencia do while? La sentencia do while lo que hace es que colocamos el do, abrimos llaves, colocamos en este caso el bloque de instrucciones y al final de las llaves ponemos un while
y también evaluamos una expresión booleana. ¿Ok? Ahí ponemos la expresión booleana. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Es que en el primer caso, la expresión se evalúa al inicio del bucle. Y si en la primera vez que la evaluamos, esta devuelve un valor de falso, entonces ya no se sigue ejecutando. Mientras que en el segundo caso, al menos el bucle se va a ejecutar una vez. Va a entrar a la instrucción, se va a ejecutar y después de ejecutarlo, evalúa la expresión booleana. Entonces, esa es la diferencia entre utilizar un while y utilizar un do while. O sea, al final de cuentas, los dos hacen lo mismo, crean un bucle, pero la diferencia radica en dónde ubicamos nosotros la expresión. Les voy a poner un ejemplo, primero del while y después del do while, para que entendamos cómo funciona. Vamos a poner aquí un public static void main. Y en este caso, por ejemplo, vamos a hacer la aplicación para calcular la factorial de un número. Y vamos a ponerle factorial de un número. ¿Okay? ¿Cómo funciona la factorial de un número? Por ejemplo, esto ya es matemático. Por ejemplo, la factorial de 5 es igual a 1 multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 4, multiplicado por 5. ¿Okay? Es el número multiplicado desde 1 hasta el mismo. Ese corresponde a la factorial de 5. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, ese es como un ciclo. Lo que yo podría hacer nada más es empezar a contar de 1 hasta 5 y cada uno de los valores irlos multiplicando y acumularlos en una variable. Entonces, vamos a hacer que el valor se introduzca a través del teclado para que sea para cualquier valor. Vamos a definir siempre la variable t para poder introducir los valores. ¿Ok? Y como esto nos va a aparecer marcado de color rojo, presionamos al Enter e importamos. Ya nos importó el valor. Luego vamos a definir algunas variables. La primera variable que vamos a definir es el valor, que ese valor pues lógicamente lo vamos a introducir. Voy a definir una variable que se va a llamar factorial, que originalmente va a tener el valor de 1, ¿okay? Y voy a definir una variable temporal, ¿okay? Esa va a ser indefinida. Y luego ponemos un system.out.println, introduzca un número, ¿ok? Introduzca un número. Bien. Después de que introducimos, este debe de ser con print, nada más. Vamos a introducir el valor del número con p.nextInt. Hasta ahí introducimos el número. Ahora, si yo, por ejemplo, introduzco el valor de 3, perdón, entonces lo que debería hacer el programa es empezar a contar de 1, que ya lo tenemos ahí, el valor inicial es 1, debería empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al valor que le hemos colocado y multiplicarlo. O hacer lo contrario. Podría empezar del 5, acuérdense que en la multiplicación el orden de factores no altera el producto, podría empezar de 5, 4, 3, 2, 1 y así sucesivamente. Entonces, para hacer ese proceso, lo que vamos a hacer es que le vamos a utilizar la variable temporal y le vamos a decir que temporal va a ser igual a B1, que es el valor que hemos introducido, para no perder, en este caso, la factorial. Y vamos a poner el while. Le vamos a decir que se ejecute este bucle mientras temporal sea mayor que 0. En el momento que sea 0, en ese momento se va a dejar de ejecutar. ¿Okay? Y luego le voy a poner que factorial. Vean que factorial, esta expresión que voy a colocar acá, la voy a colocar completa y después la vamos a reducir. Le voy a decir que factorial va a ser igual a factorial por temporal. ¿Ok? Así como está ahí. Pensemos, factorial originalmente tiene 1 y yo, digamos, introduje el valor de 5. Entonces, cuando se ejecuta, temporal tiene el valor de 5 y entra la condición y pregunta, ¿es 5 mayor que 0? Sí, ¿verdad? Como se evalúa como verdadero, entra.
Como factorial tiene 1, ahora le dice que factorial va a ser igual a factorial por temporal. Sería 1 multiplicado por 5, ¿ok? Y según este bucle, vuelve a regresar, la variable temporal sigue teniendo 5, y pregunta es 5 mayor que 0, solo que esto que tenemos acá crearía un bucle infinito. Para que no sea infinito, lo que voy a hacer es ponerle temporal igual a temporal menos 1, ¿ok? Las he puesto ahorita completas las expresiones porque las quiero reducir para que entiendan cómo funciona. Bien, aquí temporal va a ser igual a temporal menos 1, originalmente tenía 5, 5 menos 1 sería 4. Cuando regresa, ahora temporal tiene 4. Ya que lo tenemos aquí en 4, ahora la aplicación vuelve a preguntar, ¿es 4 mayor que 0? Sí, ¿verdad? Y factorial originalmente tenía 5, multiplica 5 por 4, es 20, le resta 1, ahora es 3, vuelve a regresar, pregunta, ¿es 3 mayor que 0? Sí, vuelve a entrar, ahora multiplica 20 por 3, 60, vuelve a entrar, le resta 3 menos 2, 1, vuelve a entrar, pregunta, ¿2 es mayor que 0? Sí, vuelve a multiplicar, 60 por 2, 120, le resta 1, sería 2 menos 1, ahora es 1, ahora vuelve a preguntar, ¿es 1 mayor que 0? Es 1 mayor que 0, entonces vuelve otra vez a hacer el proceso, 120 por 1 es 1, ahora resta 1 menos 1 es 0, y ahí termina el bucle, ¿ok? En ese momento finaliza el bucle. Cuando finaliza, yo aquí abajo ya le puedo poner un south y le puedo poner la factorial de, y en ese caso le voy a sumar el número, lo voy a concatenar, aquí sirve para concatenar la factorial de B1, le voy a concatenar otra cadena de caracteres, espacio es, 2 puntos, y le voy a concatenar factorial. ¿Ok? Y hasta ahí el programa funciona sin ningún problema. Si yo lo ejecuto, vamos a ejecutarlo acá. Me va a pedir, por ejemplo, la factorial de 5, debería de ser 120. Vamos a esperar que corra. Aquí es la factorial de 5. Vean, es 120. ¿Ok? Hasta ahí está todo bien. Pero la cuestión es que aquí hemos colocado expresiones que se podrían reducir. Y si algunos vieron la clase anterior, van a recordar que, por ejemplo, esta expresión que tengo acá, la puedo reducir. ¿Cómo la puedo reducir? En lugar de ponerle factorial igual a factorial por temporal, puedo hacerlo así. Le puedo poner asterisco igual. Y es exactamente lo mismo. De hecho, si yo ejecuto la aplicación en este momento, se van a dar cuenta que acabamos de reducir esa expresión a una expresión más simple. Y acá ya le podemos poner 5 y funciona de igual manera como lo hicimos anteriormente. Esta otra expresión que tenemos acá también es una expresión que está muy grande. Entonces acá la tendríamos que reducir también. ¿Cómo la reducimos? Pues de igual manera, esta parte de acá, en lugar de ponerle temporal igual a temporal menos 1, entonces le puedo poner nada más temporal menos menos. ¿Ok? Ahí se ven como una sola línea, pero realmente es 2 menos menos. Y de igual manera, si lo vuelvo a ejecutar, van a notar que al llegar acá, si le vuelvo a digitar 5, me sigue dando 120. Y si todavía lo quiero hacer más simple, todavía puedo eliminar esta línea, justamente esta línea. Ahí se convierte en un bucle infinito y puedo ponerle aquí menos menos. ¿Ok? Entonces, también si se recuerdan, en la clase anterior les mostré que si yo coloco el menos menos después de la variable o el menos menos antes de la variable, surte un efecto diferente. Si lo pongo antes, entonces lo que hace es restarle 1 y multiplicarlo. Si lo pongo después, lo que hace es multiplicarlo y después restarle 1. O sea, en otras palabras, digamos que temporal trae 5, entonces cuando ejecuta la primera vez, multiplica 1 por 5 y después le resta 1. Ya temporal se queda con 4. Sigue ejecutando en bucle, multiplica temporal, que sería 5 por 4, y le resta 1, y así sucesivamente. Esta misma expresión vuelve a dar el mismo resultado que hicimos hace rato, solo que
colocado en una forma más sencilla. Aquí le ponemos 5 y aquí tenemos 120. ¿Ok? Y ese es el uso, en ese caso, de la expresión del comando while. No sé si tienen alguna pregunta, duda con respecto al comando while. ¿No? ¿Seguros? Porque les voy a dejar, de hecho, unas guías, un par de guías que tienen que ver con ejercicios del while y con el uso de variables que vimos en la clase anterior. Se las voy a subir a la plataforma para que ustedes empiecen a hacer ejercicio. Esas guías yo se las voy a evaluar al final del periodo y de igual manera, pues probablemente en el examen, cuando ya hagamos el primer laboratorio, tengan que hacer algunos ejercicios como esto. Así que es importante entender. Esta es la base principal, quizás lo más básico de un lenguaje de programación. Todos los lenguajes de programación tienen variables, todos los lenguajes tienen constantes, todos tienen sentencias if, probablemente tengan un switch, todos tienen bucles, maneras de crear ejecuciones de grupos de instrucciones, todos funcionan casi de manera similar. Así que entender, por ejemplo, cómo funciona el while acá es como haberlo entendido para cualquier lenguaje de programación. Y lo único que tengo que hacer es aprenderme la nueva sintaxis que tenga el programa. Pero el bucle sigue siendo y sigue funcionando igual. Entonces, lo que yo debo de pensar acá es de que dentro del while yo debo de encerrar un grupo de instrucciones repetitivas, un grupo de instrucciones que se van a ejecutar constantemente. Porque si yo hubiera querido, por ejemplo, calcular la factorial de 5 de manera manual, entonces tendría que haber puesto, por ejemplo, si factorial tiene 1, le tendría que haber puesto factorial igual a, por ejemplo, factorial, eso multiplicado por 1, perdón, 5. Y luego, en la parte de abajo, tendría que haber puesto lo mismo, solo que multiplicado por 4. Y en la parte de abajo tendría que haber puesto lo mismo, solo que multiplicado por 3, lo mismo multiplicado por 2 y lo mismo multiplicado por 1. ¿Ok? Esa es la manera en cómo debería de hacerse. Este es un bloque de instrucciones repetitivas. Y en lugar de estarlo colocando así, mejor lo coloco dentro de un while. Y la otra ventaja es que, por ejemplo, ahorita le hemos puesto 5, pero el código está hecho para que yo pueda calcular la factorial de un número muy grande. Y lógicamente va a ejecutar la instrucción y me va a devolver el valor. Pero ya hemos agrupado esas instrucciones para que sean más simples y fáciles de ejecutar en un bloque de instrucciones como esta. O sea, una instrucción básica me calcula ese valor. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas al respecto? ¿No? Si no, pues les voy a dejar más adelante quizás algunos ejercicios para que podamos ir viendo qué tanto han comprendido. Si les gusta la programación, esto es apasionante. Cuando ustedes tienen problemas muy complejos, esto es realmente apasionante. Cuando ya combinamos guardar información, procesar datos, crear fórmulas y pues lógicamente, por ejemplo, dibujar en la pantalla y hacer otras cosas como tal. Ya eso es lo que hace el secreto de la programación y el código. Y tratar en alguna medida que el código sea lo más limpio posible, lo hace mucho más práctico. Eso está como dentro de las buenas prácticas de programación. No hacer códigos muy difíciles de entender o códigos que, digamos, son muy repetitivos. Hay que tratar de aprovechar las características que tiene el lenguaje de programación como tal. Bien, si no hay preguntas, nos quedaríamos hasta acá. Todavía nos falta ver de las sentencias de control, nos hace falta ver un bucle for, que ese se lo voy a colocar yo en un video, que sería la clase del día sábado. Y tenemos que ver, bueno, ahí les voy a poner un ejemplo también del do while para que entiendan mejor cómo funciona. Y como les mencionaba, les voy a subir la guía práctica para que ustedes empiecen ya a realizar sus pequeños pininos en Java. Si no hay preguntas, entonces la otra semana es vacaciones de las fiestas agostinas, así que nada más sería la clase en video que les voy a subir para este sábado y después de las vacaciones no se les olvide que tenemos nuestro primer laboratorio, así que hay que ir leyendo y viendo los videos y por supuesto haciendo los ejercicios, ¿ok? Ahí vamos a ver cómo podemos realizar algunos ejercicios en la práctica. Si no hay preguntas, nos veremos entonces en una próxima sesión. Que pasen una feliz noche.
Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.